2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11. 2 Corintios 4, versículos 7 al 11. Y si no le importa, voy a pedirles que hagan algo, que se pongan de pie mientras yo leo esto. Que se pongan de pie mientras yo leo esto. 2 Corintios capítulo 4, 7 al 11. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, vasos de tierra, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Quisiera hablar en este tiempo de tener un quebranto para tener un avance. Pueden tomar su lugar. Que Dios nos restaure en el quebrantamiento. Una de las cosas en nuestras vidas que siempre estamos siguiendo la agenda de nuestro médico, el Señor Jesús, y es que en nuestra agenda nosotros tenemos esto, o estamos en medio de algo, saliendo de algo, o a punto de entrar en algo. Estas son las tres fases realmente de la vida cristiana. Y anoche hablamos de las fortalezas y hablamos de que Dios programa momentos donde Él quiere darnos una revisión evangélica, una revisión del Espíritu Santo para que nosotros podamos ver si estamos funcionando con una disposición de la necesidad de Él. Tu vida, aunque no lo sepas, mujeres, fue preparado para verse como Jesucristo. O sea que la Biblia nos dice que antes de la fundación del mundo, que Dios nos predestinó, según Romanos 8:29, para ser conformados a la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está trabajando en ti y está retándote a ti para glorificarse en ti. Vino un artista a nuestra iglesia hace unos años y era un escultor muy, muy habilidoso. Y como escultor, le dije que yo lo encontraba fascinante, que él podía ver una piedra y luego tomar un cincel y un mazo y empezar a trabajar y podía ahí tallar la imagen que tú quieres ver ahí. Y él dijo, es que pastor, lo estás viendo de la manera incorrecta. Y dije, pero ¿a qué te refieres? Dice, yo nunca veo una piedra y veo una piedra. Cuando yo hago esculturas, lo que lo hace muy fácil para mí es que yo veo la imagen dentro de la piedra. Y lo que yo estoy intentando hacer es quitar las cosas que están encima de esa imagen que yo veo ya dentro de esa piedra. Y hermanas, yo quiero que ustedes sepan que lo que está sucediendo en su vida es que el escultor divino ve la imagen de Cristo en ti cuando tú fuiste salvo por gracia, por la fe en Cristo solamente, sin nada más. Lo que Él está haciendo es que Él quiere llegar a la imagen de Cristo que ya está en ti. Es lo que nos dice en 2 Pedro 3:15, que nosotros hagamos a Cristo Señor en nuestro corazón. Entonces, Cristo ya existe y ha tomado esa residencia divina. Él ha tomado el trono en tu corazón como creyente. Y lo que sucede en nuestra vida es que
Vienen circunstancias difíciles, pecado sucede en nuestra vida, muchas cosas suceden y entonces nosotros empezamos a llenarnos de mugre, de porquería que necesita que el cincel lo quite. Y entonces el apóstol Pablo viene y nos dice a los corintios, aquí otra vez a los corintios, y le dice, otra vez esta es la iglesia nice, la iglesia rica, quieren que los apóstoles se vean de cierta manera. Ellos admiran a personas que tienen cierta imagen. Y entonces Pablo dice, si tú quieres un apóstol que se vea bien y bonito, realmente no estamos hablando de eso. Aún como Nancy hablaba ayer de las aflicciones de Pablo y cómo le afectaban. Y lo que Pablo dice, lo que me califica para el ministerio, no es como el hombre me ve desde una perspectiva humana, sino como Dios me ve desde su perspectiva divina. Entonces, que las cosas siguen sucediendo para mí no es algo que me impide a llevar a cabo mi llamamiento, sino es mi llamamiento. Entonces, las cosas que suceden en nuestra vida no nos detienen de nuestro llamado, sino realmente es el compromiso que tenemos con nuestro llamado. Y entonces, Pedro le quería decir a Jesucristo, Cristo, deja de hablar necedades, tú no vas a la cruz. Y Jesucristo dice, ponte atrás de mí, Satanás, porque tú estás poniendo tus intereses en las cosas del hombre, no en las cosas de Dios. Nos dice que Jesucristo puso su rostro para ir a Jerusalén. Pablo dijo que a Pablo le dijeron, si vas a Jerusalén, esto es lo que te va a suceder, pero Pablo no escuchó a las personas que estaban a su alrededor, que le estaban diciendo qué iba a suceder más adelante y que le decían que no fuera en respuesta a lo que él estaba escuchando, sino él pensó en el día de Hechos capítulo 9, cuando Cristo le dijo que él iba a mostrar lo que tenía que sufrir para que la gloria del evangelio llegara a gentiles, al rico, a los pobres y a todos. Entonces sus retos eran una confirmación de su llamado, no lo que le detenía su llamado. Quizás me dices, eso suena algo ridículo, es algo loco, quizás te vas a enojar conmigo, pero te tienes que enojar con el libro porque está en el libro de Jesucristo. Entonces, la hermosura de tu vida es esa imagen de lo que Dios está desarrollando en ti. Entonces, cuando tú desarrollas y te pones el vestido de la alabanza. Me encanta cuando personas ponen el fruto de sus labios en su boca y se muestra el fruto del Espíritu y de la santidad. Entonces llegamos a 2 Corintios y podemos ver que Pablo está explicando lo que nos describe en el Salmo 34 y el Salmo 51, donde nos dice que el Señor está cercano a los quebrantados de corazón y que salva a los abatidos en el espíritu. La palabra que se usa ahí es una palabra hebrea interesante que se ve en maneras prácticas en este pasaje que nosotros estamos estudiando con Pablo. La palabra en ese pasaje significa el quebranto, es un término violento. Significa ser hecho añicos, destrozado, machacado, sin arrogancia, herido, contrito, lastimado, machacado, triturado, angustiado, lisiado, demolido, fracturado, incapacitado, fracturado, con discapacidad e incapaz. Esa es una definición del quebranto. El quebranto es la condición espiritual en la que uno, como creyente, es desarmado de su autodependencia y orgullo. El quebranto es el proceso que Dios usa. Me gusta como lo dice Crawford Lorenz. Es nosotros viviendo en una condición constante de la necesidad de Dios. Para todas nuestras Martas que están aquí, están las Marías y las Martas. Marta sabía trabajar, pero no sabía cuándo sentarse. No tienen que decir amén, pueden decir, ay, me dolió, no pasa nada, pero Marta está siempre haciendo algo. Constantemente se pierde la oportunidad de saber que ella no tiene que cargar todo en sus hombros para que Dios logre algo.
O sea, tenemos que llegar al punto, no vamos a dejar de trabajar, pero reconocemos que no importa cuánto nosotros trabajamos, si Dios no pone su soplo sobre nosotros, si no manda ese viento, ese soplo santo, no sirve de nada. Yo sé que yo conozco a personas que pueden lograr más porque hacen menos trabajo y saben cuándo sentarse. Y eso nos lo dice la Biblia, que Dios provee aun cuando dormimos. Eso es algo maravilloso. Y Pablo en este pasaje, nos muestra varias cosas que tratan con el quebrantamiento. El primer punto de 3. Si vas a ser restaurado por el quebranto, entonces Dios pone el poder en el vaso. Dios pone el poder en el vaso. Nos dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, vasijas de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, es interesante que Pablo usa aquí la palabra vasos de barro, que Dios ponga sus tesoros en el barro. Si tú entiendes la mentalidad de los corintios como deberíamos de entenderlo, veríamos lo extraño que es esto, pero muy conectado con lo que nos está diciendo. Porque en aquel entonces las personas no tenían algún lugar seguro para guardar sus joyas y sus diamantes. Entonces muchas veces lo que tenían es que tenían vasijas de oro y tenían de plata ahí en su casa y ponían ahí en esas vasijas esas cosas que tenían. Entonces, las personas pensaban que las cosas valiosas estarán en esas vasijas porque se ven muy hermosas en lo externo. Entonces, llegaban los ladrones y entonces iban a la vasija bonita. Seguramente lo bueno está ahí. Entonces, personas se robaban en base a la apariencia externa de las vasijas. Entonces, las personas que tenían tesoros se pusieron listos y entonces empezaron a usar vasijas de barro. Ahora, quizás eso no nos diga mucho, pero en ese día las vasijas de barro eran pues donde iban al baño. Entonces empezaban a poner los tesoros valiosos dentro de su baño, en esencia, por si llegaba un ladrón. Entonces no iban a meter su mano dentro de esa vasija. Entonces, en comparación al Evangelio y el poder del Evangelio, nosotros somos como el baño que llevamos y portamos un tesoro glorioso. Entonces, no importa si tú lo sabes o no, tú tienes un tesoro dentro de ti. Tu valor no se basa en qué está sobre ti, sino quién está dentro de ti. Y si tú reconoces que tu valor se basa en quién está dentro de ti, entonces veremos cómo esto magnifica algo en lo exterior. Entonces tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Bueno, en el tesoro anterior nos dice que Moisés iba a hablar con el Señor Jesucristo en el arbusto y ahí hablaban con la gloria chequina. Entonces le tocaba y entonces él brillaba por un tiempo y bajaba del monte y entonces tenía cierta aura a su alrededor, pero el momento que él salía de esa presencia de Shekinah, entonces empezaba a perderse esa gloria. Y entonces lo que empezaba a ver es que ahora que tenemos este tesoro dentro de nosotros, ahora teniendo ese tesoro dentro de nosotros, ahora la hermosura es que esa gloria no pasa, no desaparece de nosotros, es algo que permanece en nosotros. No sé si alguna vez has ido a un desfile de moda y se dan la vuelta y se ponen para que puedas ver el vestido que traen. Y quizás se ponen de este lado para que los vean y luego se van de este lado para que ustedes de este lado lo puedan ver también, para que den la vuelta y se dan la vuelta. Sí, tú haces lo tuyo, ¿verdad? O sea, una empresa les ha dado esa ropa para que ellos puedan ponerse ahí y mostrar esa vestimenta para que las personas quieran comprar eso también. Y la gloria de Dios es como esa vestimenta.
cuanto más Dios te quebranta en tu vida, es cuanto más muestra su gloria en tu vida. Entonces, ¿qué debes de hacer? Debes de ir de este lado y mostrar aquí la gloria a Dios y que lo vean de este lado. Y debes de irte de este lado. Tú también quieres gloria de este lado y te voy a dar gloria de este lado. Y vamos a ir de aquí en el centro y ¡pam! Te voy a dar la gloria. Dios te ha dado un contrato, señoritas, y Dios te ha dado un contrato para que tú le muestres. Y entonces el reto, familia, en nuestra vida es que nosotros tenemos tantas cosas que se meten de por medio de nosotros maximizar el vestuario que tenemos. Nosotros no nos ponemos los accesorios correctos. A ver si lo explico. ¿Una vez has visto a alguien que trae un vestido pero muy bonito, pero luego se ponen otras cosas como que no quedan exactamente con ese vestido? Yo no me lo hubiera puesto así. Eso es exactamente como Dios es con nosotros cuando mezclamos su gloria con la carne. Cuando mezclas su gloria con la carne, lo que empieza a suceder es que empieza a opacar la gloria de la pieza que se debe mostrar. Y entonces hay algunas cosas que necesitamos saber, algunas cosas que se entrometen en nuestra muestra de la gloria de Dios. Hay inseguridades dentro de nosotros porque pensamos que la vida se trata de nosotros. La independencia, la persona que busca aislarse, busca su propio deseo y lucha contra el buen consejo. Aleluya, Jesús, ayúdanos de quebrantarnos de esa independencia, de pensar que tú puedes hacer todo por tu cuenta. Si tú crees que el concepto de una mujer independiente no es un concepto bíblico para que tú te bases en eso y vivas así fuera de tu comunidad y que tú seas la jefa. Dios no celebra la independencia, porque la independencia de Él y de su pueblo es esclavitud. No solamente eso. La sobredependencia. Algunos de nosotros tenemos demasiadas necesidades y necesitamos a otras personas constantemente hablando con otras personas que le digan like. Necesitamos ser quebrantados. La falta de oración. La cosa hermosura de ser programado es que Dios pone cosas en nuestra agenda que nosotros no programamos, aunque no pedimos la consulta. Ok, voy a seguir. Si tienes ojos secos, tú ya no lloras. Dios quiere programar el quebrantamiento, el ocultamiento, el aislamiento. El no ser enseñable, tú conoces todo. Enseguida que alguien empieza a hablar, yo sé que aquí no pasa porque todas las personas aquí son enseñables, pero enseguida que alguien empieza a hablar, tú empiezas a hablar sobre ellos porque tú sabes el concepto y tú quieres darles el concepto para que ellos dejen de hablarte de algo en el que tú quieres y debes de crecer. Que Dios nos ayude. Pudiera seguir hablando, pero el apóstol Pablo nos dice que Dios ha puesto el poder en el vaso. Pero no solamente Dios ha puesto el poder en el vaso, sino que también Él pone presión sobre la vasija. Él pone presión sobre la vasija. La Biblia nos va a mostrar algunos puntos de presión. En este pasaje vamos a ver verdades, puntos de presión que nos animan, pero nos frustran también. Nos dice que hemos sido afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Esas son muchas cosas. Esos son puntos de presión que Dios usa como mecanismo para sacar del vaso el tesoro que trae ahí dentro. La idea es que en aquel entonces, cuando ellos querían llegar al tesoro que está dentro del vaso, de la manera más rápida, ellos rompían el tesoro para que rápidamente se expusiera el tesoro. No sé si alguna vez tú tenías una de esas alcancías o esas huchas. Ya las personas no las usan. Yo iba a la casa de mi abuela y ella tenía esta alcancía, pero así bien gruesa. Y ahí metía sus ferias
sus monedas y nosotros intentábamos sacudirlo para que salieran ahí unas monedas para comprar helado. Pero no estaba diseñado para que tú pudieras manipular así y saliera el tesoro. No era fácil sacar el tesoro, entonces tú tenías que romper la alcancía para que se expusiera el tesoro. O sea que entonces, para que Dios reciba su tesoro, para que lo saque de tu vida, para que pueda ser visto en el mundo, tiene que quebrantarte. Entonces, afligidos en todo, pero no agobiados. Afligidos. Traducción Eric Mason. O sea que todo pasa en todas las áreas de tu vida. Significa que todo en tu vida se desmorona al mismo momento en tu vida. Significa que todo se te descompone. El carro, el matrimonio, tus hijos, lo económico. Llega el que recolecta los impuestos. Todo sucede al mismo tiempo. La enfermedad en tu cuerpo. Y todo está sucediendo. Y esto es lo que pasa. Si tú te lo tomas de manera personal, no hay nada malo con lastimarte y procesarlo, pero hay un punto en tu caminar con el Señor Jesucristo cuando tú tienes que tomar una vista de $30,000 y entender que nada sucede en tu vida por casualidad. Y porque nada pasa en tu vida por casualidad, entonces en vez de decirle a Dios por qué, tú tienes que pasar al qué. ¿Por qué? Esa pregunta quiere saber razones que van más allá de nuestra comprensión. Pero el qué es una pregunta hermosa y vamos a ver eso en un segundo. Porque el apóstol Pablo nos dice que somos afligidos en todo, pero no agobiados. La siguiente es muy poderosa. Porque cuando Pablo sigue describiéndonos estos conceptos de lo que Dios usa como mecanismo de quebranto en tu vida, Él nos dice que estamos perplejos en todo, pero no desesperados. Dios, dame gracia. Quedar perplejos y quedar desesperados son cosas diferentes. Quedar perplejo es saber que todo se está desmoronando en tu vida y tener todavía esperanza. Estar desesperado es que todo está sucediendo en tu vida al mismo tiempo, pero pierdes la esperanza. Ahora quiero explicar por qué estos están completamente opuestos el uno al otro. ¿Y cuál es el problema? La esperanza es uno de los ingredientes de la fe. La Biblia nos dice que la fe es la sustancia de las cosas que esperamos. Entonces, la esperanza es una parte de la fe, de tener una expectativa divina, aún con circunstancias que nosotros no podemos vencer. Es tener una expectativa divina en medio de circunstancias extraordinarias. Entonces, la esperanza es un cuadro visionario de un futuro preferido que no está aquí todavía, pero tú estás poniendo tu expectativa sobre el hecho de que Dios lo puede hacer suceder. Cuando tú has perdido la esperanza, pierdes fe, entonces puedes meterte en la condición del suicidio. Cuando alguien pierde su esperanza, las personas que ven el vaso como medio vacío, y cuando eres así, empiezas a ver todo como insoportable, como algo, todo está muy lejano y tú no puedes ver el futuro más allá de tus circunstancias. Entonces estás perplejo. Ahí luchas con Dios cuando estás perplejo. No sé si has luchado con Dios. Eso es cuando tú sabes que estás intentando a caminar con Jesús, hablas con Él aunque estás lastimado. Y una de las cosas más importantes de tu vida es que nunca cierres las vías de comunicación con el Señor. No importa lo que está sucediendo en tu vida, nunca cortes la vía de comunicación con el Señor. Estar perplejo es cuando dices, Señor, estoy frustrado. Señor, como Habacuc, yo no sé por qué tú permites que esto suceda. Señor, estoy luchando contigo, pero sigo adelante en esperanza, pero la desesperanza no hace lo mismo. La esperanza, la falta de esperanza ya no habla con Dios. Yo recuerdo hace 18 años, cada 5 de febrero, mi esposa y yo recordamos la muerte de nuestro primer hijo. Mi esposa, yo estaba en el seminario de Dallas
Ella estaba 6 meses embarazada. Nuestro primer hijo, llevamos como 3 años casados. Como 2, 3 años casados. Y entonces, yo recuerdo que recibí un mensaje de texto. Y salí a llamar a mi esposa y me dijo, debes venir al hospital. Y recuerdo que fui al hospital y le pregunté al doctor, oye, ¿qué está pasando con mi familia? Y dijo, es que no hay un pulso en tu bebé. Y yo abrí mi Biblia y fui a Juan capítulo 11 y yo dije, Jesús, tú dijiste que tú eres la resurrección y la vida. Y yo puse mi mano sobre el cuerpo de mi esposa. Yo creo que Dios puede hacer cosas. Y entonces yo empecé a orar con todo mi poder. Yo sentía que todo se movía. Y yo lloré y oré y llamé a mi pastor. Y como 40 o 50 creyentes de la iglesia fueron a orar y dejaron de comer y estaban ayunando y orando. Y cuando ella tuvo el bebé y nació muerto, es mi hija Naomi y tuvieron que llevarla a un proceso quirúrgico y yo estaba solo con mi chica, mi hija muerta y aún yo ahí puse mis manos sobre ese rostro hermoso y yo oré y lloré y lloré y lloré y no pasó nada. Tenía una decisión que tomar. Podía llegar la desesperación. O tenía otra decisión. Podía estar perplejo. Y podía escoger uno o el otro. Y tengo que reconocer que me batía entre los dos. Pero el Espíritu de Dios lo sentía dentro de mí. Y yo lo sentía en mi espíritu. Que yo quiero que sigas caminando conmigo y ser fortalecido por mí, aunque tú no entiendes por qué. Yo permito lo que yo permito. Y a veces Dios permite que nosotros nos traguemos algunas pastillas difíciles, pero todavía tenemos que tragarnos esas pastillas. Tienes que tragarlas y tienes que seguirle a Cristo. Luego mi esposa queda embarazada de nuevo. Y después necesitaba un trasplante de hígado, el primer trasplante de hígado. Y cuando necesitaba este trasplante, yo recuerdo como si fuera el día de ayer, el cuerpo empezaba a deteriorarse rápidamente. Entonces ella llegaba a casa y se sentaba y no podía hacer nada todo el día. Y ella decía con una voz tan dulce, perdón, mi esposo. Y luego yo salía y lloraba y regresaba y ponía a trabajar. Dejé de trabajar como pastor para pasar más tiempo con mi esposa. Y entonces ella fue al hospital y tuvo nuestro primer bebé que nació demasiado pronto, prematuro, y tenía una enfermedad en su riñón. Y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estás permitiendo esto? Y yo decía, Señor, ¿por qué permites esto? Mi esposa en la lista de trasplante, mi hijo mejora, le dan el trasplante de hígado. Y luego 6 meses después su cuerpo rechaza ese hígado. Y luego después de 6 meses le da un cáncer que le da otra y otra y otra vez, el último en el 2016. Entonces yo estoy aquí no hablando de estas cosas como si no las conociera. Tenemos una realidad en nuestra vida constantemente donde Dios nos dice, yo uso dificultades en tu vida para nutrir en ti la esperanza. Él ha sanado, sí, lo hemos visto sanar. Y a veces ha permitido que nos quedemos en el fuego. Y la pregunta es que si Dios permite que te quedes en el fuego, tú puedes decir, aún si me matara, aún confiaré en Él. ¿Diremos eso? Entonces, sigue más abajo diciendo, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Es interesante aquí. Voy a darles 2 o 3 maneras que Dios le gusta quebrantarte, que Dios se deleita en quebrantarte. Dios
le encanta quebrantar tus planes. La Biblia nos dice que muchos son los planes del pensamiento del hombre, del corazón del hombre, pero Dios dirige sus pasos. Entonces, una vez, tú sabes, yo escribí un trabajo, un ensayo, pero tremendo, maravilloso, cuando estaba en la universidad. Yo sabía que me iba a dar una excelente calificación. Entonces entregué el ensayo al profesor y dije, yo sé que tú vas a usar este ensayo para todos los demás ensayos, entonces te lo voy a pasar así rápido. Entonces lo que sucedió es que en la siguiente hora de clase me regresó el ensayo. Y realmente no pude ver lo que yo había escrito porque mi profesor de inglés había puesto tanta tinta roja por encima de lo que yo había escrito. Yo ya ni podía ver lo que yo había escrito originalmente. Entonces se pueden imaginar la desesperación y el desánimo que había sobre mi rostro. Pero mi profesor me miró y me vio viendo cómo mi orgullo había quedado devastado y me dijo, no te preocupes, señor Mason, lo único que tienes que hacer es tomar lo que yo he hecho en rojo, corregirlo y volvérmelo a entregar y entonces te daré la calificación. Y sabes que Dios hace lo mismo. Cuando Él quebranta tus planes, Él lo edita como editor divino por la sangre de Cristo y entonces Él te lo entrega y dice, haz las correcciones y estos son los planes que yo voy a realizar. A Él le encanta quebrantar tus planes. Hay otra cosa que a Él le encanta. A Él le encanta quebrantar nuestro orgullo. Ay, Nabucodonosor, me gusta decirle, ay, Nabo. Nabo se levanta. Él mira su reino, él ve lo que ha hecho. Y él dice, yo soy soberano, yo soy rey. Y Dios dice, tú eres soberano. Muy bien, muy bien. Vamos a ver quién es soberano en 5 minutos. Entonces la Biblia nos dice que Dios le dio una naturaleza animal. Entonces el rey fue de su balcón a comer con vacas por 7 temporadas. Y entonces con el zacate en la boca, Dios le dio otra vez su naturaleza humana. Y él dice, ¿pero qué pasó? ¿Cómo llegué aquí? Y Dios dice, yo te puse ahí. Y él dice, ¿sabes qué? Esto nunca más va a suceder. Y llama a todos los que están en su reino y él les dice, yo quiero que ustedes sepan que Yahvé, aquel que es Señor, Él es soberano, Él es poderoso, Él es gobernador de toda la creación. No dejes que Dios te lleve al punto donde Él tiene que quebrantarte para que convertirte en un animal comiendo la hierba para que tú seas quebrantado. Tú aprende esto y di, voy a regresar y proclamar su nombre. Otra área donde Dios nos quebranta. Él quiere quebrantar nuestra voluntad. Muchos de nosotros tenemos una voluntad muy fuerte. Dios sabe quién eres, no tienes que levantar la mano. Entonces la Biblia nos dice en Jonás capítulo 1, cuando Jonás se escupó de él dice, yo no voy a ir a hablar con ningún ninivita. Él dice, fuera de aquí, yo me largo. Y entonces fue a Jope y entonces él contrató una nave. Pudiera traducirse, me dijo mi profesor de hebreo, que él pagó el pasaje de todos. Y él puso su confianza en la nave para salirse de ahí. Y entonces él entró en un sueño adámico. El mismo sueño que Adán tuvo, pues él lo tuvo también ahí. Él estaba babeando completamente, estaba pues inconsciente prácticamente. Y Dios el Hijo dice a Dios el Padre, oye, ¿ves cómo él está corriendo? No sabe él que estamos, pero como en todo lugar. Por favor, es un profeta. Él es uno de los teólogos del reino. Pero sabes, papá, aunque tengan mucha teología, a ver, papá, muéstrale quién es el soberano. Y entonces Dios separa esta traducción Eric Mason, él sube al plato ahí en béisbol
Y la Biblia nos dice que él sopló una tormenta. Entonces se la puso en la mano, puso su gorra para atrás. Los ángeles están gritando para que tire la tormenta. Y la Biblia nos dice que él arrojó la tormenta. Y fue desde el tercer cielo al segundo cielo, al primer cielo. Y ¿sabe lo que es interesante? Es que la tormenta no estaba en ningún otro lado. Porque Dios tenía una tormenta específica, dirigida específicamente para la rebelión de la voluntad de Jonás. El texto nos dice que la tormenta era tan grande que la nave se estaba partiendo. O sea, que las cosas que él estaba viendo como lo que le iba a hacer huir de la presencia de Dios, Dios mandó una tormenta específica para destruir aquella cosa en la que él confiaba para salir de la presencia de Dios. ¿En qué área de tu vida ha mandado Dios una tormenta? Una tormenta diseñada específicamente para destruir cosas específicas en tu vida. Algunos hemos confiado mucho en ciertos tipos. Ay, cuidado. Algunos hemos confiado en cosas profundas y Dios en amor, Dios nos quebranta para su gloria. Pero no solamente pone poder en la vasija y pone presión sobre la vasija, pero Él también promueve a Jesús a través de la vasija. Nos dice que nosotros siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús. O sea que cuando Dios nos está quebrantando, Él quiere manifestar a Cristo tan poderosamente por el vaso que Él nos destruye para edificarnos. Él nos quebranta para edificarnos. Nos quebranta para edificarnos. Eso es lo que más nos anima de esto. Me recuerda de una señorita que era una atleta de un deporte que se llama roller derby. Muchos no conocemos lo que esto es. Pero esta mujer era una atleta excelente de roller derby. Este es un deporte donde personas se pelean, se golpean. Las personas nunca tienen dientes porque siempre se las sacan. Pero esta mujer le golpearon y rompieron sus huesos, pero en dos. Ella estaba tan enojada que ni se dio cuenta lo malo que estaba. Antes de que ella llegara al médico, ella ni sentía el dolor. Entonces le preguntó frustradamente al doctor, ¿voy a poder? Y le dijo, ya sé lo que me vas a preguntar, si voy a poder seguir jugando. Y él dijo, ¿sabes qué? Porque ¿cómo sucede esto? Fue una rotura buena. Y dijo, ¿cómo? ¿Una buena rotura? Sí, es una buena rotura. Porque cómo se rompió, no se fracturó, es tan buena la rotura que cuando esto sane, va a poner más hueso y más calcio a su alrededor, de tal manera que el hueso será más fuerte después de ser roto de lo que era antes de ser roto. Vas a ser más fuerte después de la rotura que antes de la rotura. Algunos de ustedes lo van a entender más adelante, pero lo que necesitan entender, mujeres, les voy a decir desde ahora mismo que Dios quizás le está quebrantando, estás a punto de ser quebrantada o acabas de ser quebrantada, pero lo que quiero saber, que sepas es que Dios te quebranta y te refuerza en el lugar donde fuiste quebrantada, donde fuiste destruida, para que sea restaurado comprensivamente, para que sea mejor de lo que nunca fue. Recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos buscando una casa, la última casa que compramos. Y estaba en esta casa y dije, no podemos comprar esta casa. Y mi suegro decía, ¿por qué? ¿Ves todas estas grietas? Me dijo, no prestes atención a las grietas. Mira, son grietas. ¿Cómo que no? Grietas por todos lados. Dice, no te preocupes por esas grietas. Me llevó al sótano. Mira el fundamento, mira los cimientos. Es muy sólido. Dijo, cuando algo empieza a ponerse sobre el cimiento no se quiebra. Lo que está amarrado al cimiento tiene que quebrarse un poco para estabilizarse sobre ese fundamento, para que sienta el poder y la sumisión al cimiento.
Y sabes, Dios está sacudiendo nuestras vidas y quebrantando cosas, pero simplemente está sacudiendo para que tú seas estable sobre el cimiento. Quizás veas unas grietas en la parte superior, pero nunca habrá grietas en tu cimiento, porque la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo y nuestra fe en esa realidad es un cimiento seguro y podemos poner toda nuestra confianza en cada área de nuestra vida. Me encanta el hecho de que él dice aquí, pero no. Pero no significa que hay un límite al punto de la presión y del quebrantamiento que Dios traerá a tu vida. El enemigo quizás tenga un boleto al concierto, pero no tiene un pase para ir tras bambalinas. Él no tiene acceso completo a tu alma. Quizás como a Job nos dirá, puedes tocar su cuerpo, pero no quites su vida. Siempre en nuestro contrato hay una cláusula que dice, pero no, que Dios ha puesto ahí entre ti y tus circunstancias. Y la hermosura de esa circunstancia es que Dios pone un límite para que no seas destruido y que no destruya lo que Él está desarrollando en ti. Como nos dice Malaquías capítulo 3. Que Jesús será como el fuego que viene a refinar. Y cuando alguien hace algo, cuando alguien está calentando el metal, estas piezas de oscuridad salen. Y lo que entonces hace es que Él quita lo que está en la superficie. Porque es la mugre que no tiene nada que ver con ese metal, pero el calor es lo que hace que extraiga lo que no debería de estar ahí. Y entonces la razón por que Él sabe que ahora ha sido purificado es porque mira y puede ahora ver su rostro. Y sabes, lo único que Dios está haciendo en tu vida, hermanas, es que está calentando tu vida para sacar las impurezas, para que podamos ver su rostro. Padre, nosotros aquí parados delante de ti, y tú empiezas a empujarnos y a promovernos en la dirección y en el proceso de encontrarnos y parecernos más a Cristo y perseguirle a usted. Permite que mis hermanas sepan que tú pones poder en su vaso. Que Dios, tú pones presión sobre ese vaso para sacar del vaso ese depósito que tú has puesto en el vaso. Y entonces, Dios, tú finalmente promueves a Jesús por el vaso. Y tú muestras ese contrato glorioso para darles la gracia. Y Señor, muéstrate y que tú puedas fortalecerles para tu gloria. Si hay alguien aquí que no está en una dependencia total de ti, Señor, danos claridad, demuéstranoslo, suelta eso en nuestra vida para que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo oramos esto. Amén.